Las catástrofes medioambientales provocadas por humanos son más comunes y recurrentes de lo que se piensa. De acuerdo con el Centro Internacional de Enlace Ambiental, en promedio se pierden 10 hectáreas diarias de vegetación forestal natural por 2 que se reforestan. 900 millones de personas carecen del acceso al agua potable. Una de las acciones que poco a poco ha acabado con nuestro medio ambiente es el derrame de petróleo. Este ocurre cuando un buque o camión tiene algún error en las tuberías o sus equipos se descomponen y el petróleo que llevan se va derramando en el mar a lo largo de su viaje. Se registró que en los últimos 50 años ocurrieron al menos 130 derrames de barcos petroleros y plataformas de extracción. Esta catástrofe ambiental puede provocar la alteración de ecosistemas marinos y costeros, siendo las principales víctimas la flora y fauna. En el caso de los animales, los peces se envenenan al consumir a sus presas con petróleo, lo cual puede provocar hasta una afectación a los seres humanos. El petróleo afecta a los huevos y se crean malformaciones. Los moluscos mueren por sofocación. Las aves, por ejemplo, se les impregna petróleo en las plumas y así pierden la capacidad de aislamiento que les da el aceite natural de las mismas y terminan muriendo de hipotermia. Los mamíferos acaban muriendo intoxicados. Las plantas no pueden realizar sus procesos de fotosíntesis debido a que por estos derrames no se permite la entrada al sol. Cuando ocurre un derrame, los trabajadores que se encargan de limpiar el petróleo derramado se tardan hasta décadas en limpiar el océano para que el ecosistema regrese a su normalidad. Un claro ejemplo de esto es la marea negra del Golfo Pérsico en 1991, donde se derramaron 1.800.000 toneladas de petróleo. Otro fue el hundimiento de la plataforma de Deepwater Horizon en 2010, cuando explotó la plataforma petrolífera y se derramaron 750.000 toneladas de petróleo en el Golfo de México. Este perjudicó a más de 8.000 especies. Asimismo, el desastre de Ixtoc en el Golfo de México en 1979, cuando explotó el pozo Ixtoc de Pemex, provocando el derrame de 530.000 toneladas de petróleo durante casi 10 meses, y el hundimiento de petrolero monocasco liberiano Prestige en 2002, el cual causó que 77.000 toneladas de petróleo se esparcieran en la costa de Mortaguela. Este accidente tuvo un impacto ambiental y económico de 4.000 millones de euros. Investigaciones mencionan que en México ocurren en promedio 1.33 derrames mayores a 1.000 litros de hidrocarburos al día. Alrededor de 500 incidentes cada año. Tan solo en los últimos 3 años, los suelos contaminados por emergencias asociadas con sustancias químicas suman 700.537 metros cuadrados, de los cuales únicamente 421.304 han sido restaurados. Lo más grave de este problema es que, hasta el momento, solo se han rescatado 4.051 animales, 3.479 peces, 395 reptiles, 92 anfibios, 48 mamíferos y 17 aves. Pero, ¿qué es el petróleo y de dónde viene? El petróleo es un aceite mineral inflamable. Está formado por hidrocarburos con azufre, oxígeno y nitrógeno. Se encuentra en rocas sedimentarias en los lechos geológicos terrestres o marítimos. En la naturaleza se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso, dependiendo de la presión y la temperatura. Es un recurso no renovable. Este se originó millones de años atrás a partir de la transformación de la materia orgánica. Al morir el zooplancton y las algas, fueron depositados en el fondo del océano y, a falta de oxígeno, se transformaron en querógeno, el cual es un compuesto que se encuentra en las rocas sedimentarias. Gracias al paso del tiempo, se formaron más capas sedimentarias, por lo que cambió la presión y la temperatura, lo cual llevó a que el querógeno se transformara en gas y petróleo. Gracias a los movimientos de las placas tectónicas, los hidrocarburos atrapados en esta roca permeable encuentran una salida a través de pequeñas fisuras de la Tierra.
En este proceso llamado migración, algunos hidrocarburos encuentran formaciones geológicas permeables, por lo que los fluidos llegan a viajar a través de las rocas y alcanzar la superficie, formando manaderos naturales. Sin embargo, otra parte de estos fluidos se topa en su camino con rocas impermeables, quedando atrapadas en trampas geológicas. Se calcula que hay alrededor de 600 cuencas sedimentarias. Ocupan aproximadamente la mitad de la Tierra y de estas se han explotado unas 400. Junto al petróleo se suele encontrar el agua salobre en la superficie y gas natural disuelto. Actualmente se utilizan 3 máquinas durante la búsqueda de petróleo. El magnetófono, el cual mide las diferencias de la atracción magnética de la Tierra encontrando las rocas prolíferas, el sismógrafo, que usa las ondas sonoras para reconocer capas y yacimientos debajo de la superficie de la Tierra, y el gravímetro, el cual utiliza un principio que dice que la atracción gravitatoria de las rocas que contienen petróleo es distinta a la que no los poseen. El petróleo es constantemente llamado el oro negro, a causa de la cantidad de usos que se le puede dar. Entre los productos derivados del petróleo se encuentran los combustibles como gasolina o naftas, el queroseno, líquido disolvente para el uso de la calefacción en motores a reacción y turbinas a gas, gasóleos como el gasoil o el diésel, benzina o éter de petróleo, gas butano y propano, y productos de usos cotidianos como aceite, asfalto, aditivos, plásticos, telas sintéticas, cauchos, gomas, látex, vaselina, pinturas impermeabilizantes, jabones, cosméticos, ceras, detergentes y muchos otros. El petróleo está conformado de hidrocarburos, que son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. El carbón es un elemento de la tabla periódica que pertenece al grupo de los no metales. Tiene un número atómico de 6, su masa es 12. Su configuración electrónica es la siguiente: 1s2, 2s2, 2p2. Y se sabe que cuenta con 4 electrones de valencia y se encuentra en estado sólido. En cuanto al hidrógeno, este es un gas con 1 de masa y su número atómico es 1, por lo que su configuración electrónica es de 1s1 y solo cuenta con un electrón de valencia. En el petróleo se encuentra un 83% el carbono, 13% el hidrógeno, 1.5% sulfuros, 0.5% nitrógenos, 0.5% oxígeno y el otro 1.5% corresponde a otros metales como el vanadio, níquel y hierro. Normalmente los hidrocarburos son incoloros y no presentan olor. Los puntos de ebullición, fusión y densidad aumentan en cuanto al tamaño del alcano. Son un compuesto no polar con enlaces covalentes y alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. La viscosidad que presentan es baja, su tensión superficial es baja y la volatilidad depende de los compuestos del petróleo. Sin embargo, la mayoría son bastante volátiles. En cuanto a las propiedades químicas, son sustancias no polares, son insolubles en agua, pero solubles en sustancias no polares como el benceno, éter y cloroformo. Se oxidan en presencia de oxígeno o una fuente de calor y reaccionan a los halógenos. Los tipos de hidrocarburos encontrados en el petróleo son hidrocarburos acetilénicos, llamado también acetileno. Es el más sencillo de los hidrocarburos, contiene un triple enlace. Su fórmula es C2H2. Su tipo de enlace es covalente polar, sin embargo, las moléculas tienen el mismo momento dipolar y en la suma de vectores el resultado es igual a 0, por lo que la molécula es no polar. Su geometría es lineal. Es un gas que alguna vez fue utilizado para la iluminación, ahora es llamado oxiacetileno para soldadura. Puede ser explosivo al choque y estable en solución acetónica, a presión en tanques con un absorbente poroso. También están los hidrocarburos cíclicos y clánicos. Son hidrocarburos saturados de cadena cerrada o cíclica con átomos de carbono ocupando los nudos del ciclo. Sus propiedades son similares a la de los alcanos y suelen encontrarse en el petróleo como nafta. De aquí que se les llame naftenos. Su fórmula es CnH2n, al igual que la de los alquenos ya que son isómeros de los mismos. Conforman hasta un 50% del petróleo. En la mayoría de los casos su tipo de enlace es covalente, la polaridad que presenta es baja, por lo que es una molécula no polar, no es soluble en agua. El ciclopropano es el hidrocarburo que se encuentra en el petróleo. Su fórmula química es C3H6, tiene un enlace covalente y su geometría es tetraédrica. El punto de ebullición es de menos 33 grados centígrados y el de fusión de menos 128 grados centígrados, puesto que tiene una polaridad baja. Otros son los hidrocarburos bencénicos o aromáticos. Tienen como principal característica su asociación con el núcleo del benceno. Son estables gracias a sus dobles enlaces. Se utilizan en mezclas como disolventes y constituyentes de la gasolina.
Asimismo, conforman su parte de la síntesis química de pesticidas, plásticos y otros productos. Se unen a través de un enlace covalente. Su momento dipolar es igual a 0, por lo que es una molécula no polar. El más abundante en el petróleo es el benceno. Su fórmula química es C6H6. Su estructura consiste en un anillo cerrado por carbonos con simples y dobles enlaces. Cuenta con una geometría hexagonal. La polaridad que presenta es de 0, por lo que es un compuesto no polar. Este tipo de hidrocarburo conforma aproximadamente el 15% del petróleo. Otro tipo de hidrocarburo que se encuentra en el petróleo es el alcano. Estos son los más simples, se clasifican a partir del número de carbonos que tienen. No tienen ningún grupo funcional y sus cadenas son simples. Su punto de ebullición y fusión aumenta en cuanto aumenta la cantidad de carbonos en su cadena. El tipo de fuerza intermolecular que presenta es de Van der Waals y London. Son compuestos no polares, por lo que son hidrofóbicos. Entre mayor sea la cadena, mayores van a ser las fuerzas de cohesión, por lo que van a ser menos densos en el agua. En el petróleo, el hidrocarburo que más se encuentra es el hexano. Este cuenta con una cadena de 6 carbonos y 14 hidrógenos. Presenta un enlace covalente, tiene una polaridad muy baja y su geometría es tetraédrica. Toxicidad. Los hidrocarburos aromáticos no halogenados o cíclicos presentan un gran peligro para la salud humana en caso de ser inhalados. Tras una etapa inicial de irritabilidad o euforia, prosiguen crisis convulsivas y depresión del sistema nervioso central, con coma y paro respiratorio. Es necesario un lavado gástrico. Pese a que algunos de los hidrocarburos halogenados están casi en desuso por su alta toxicidad, otros aún se encuentran en los productos de limpieza. Entran fácilmente en el sistema gracias a la volatilidad, por lo que en caso de causar una intoxicación, es indispensable la descontaminación de la piel y la oxigenoterapia. Los hidrocarburos aromáticos son los más tóxicos, ya que, a causa de su tendencia a acumular grasas, son difíciles de eliminar del organismo. En cuanto a los destilados del petróleo, es frecuente la ingestión seguida del contacto con la piel y mucosas. Su toxicidad radica en el efecto local y sus efectos sistemáticos incluyen cardiotoxicidad, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Si bien es cierto que los hidrocarburos por sí solos no causan un impacto negativo en el medio ambiente, cuando son transformados en sustancias más complejas como combustible, sí lo tienen. Al ser vertidos depende de la época del año, la composición química del producto, el tipo de sedimento afectado y su relación con los ciclos reproductivos y o migratorios de los organismos, el daño que causará. Este daño puede producir distintos problemas fisiológicos y químicos en las especies afectadas. Para discernir los efectos contaminantes se clasifican en 3 secciones. 1. Efectos directos letales. Se refiere a las especies que mueren al entrar en contacto con las sustancias, impidiéndoles la respiración o modificando la resistencia térmica. Se trata de un efecto físico que no necesariamente requiere de la ingesta. 2. Efectos directos subletales. Es la generación de alteraciones genéticas, fisiológicas y o bioquímicas tras la ingesta de los hidrocarburos. Aunque el organismo no muere, sí se verá permanentemente afectado de manera relevante. 3. Efectos indirectos. Son los efectos secundarios del derrame, los cuales afectan a los ecosistemas, provocan modificaciones realmente preocupantes en la biología, procesos que van desde la perturbación de hábitats, cambios en las relaciones entre organismos, predadores y presas o competidores, y reducción de la productividad, así como cambios en las redes tróficas. Caso. El 16 de agosto de 2014 ocurrió un accidente en el cual el ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en la localidad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, ocasionó el derrame de los hidrocarburos que contaminó las aguas del río San Juan, el más caudaloso del estado. Se vieron afectados distintos sectores, los canales de riego fueron contaminados hasta convertirse en ríos oscuros, el petróleo inundó parcelas e incluso ocasionó un incendio. Es de mencionar que no solo los campos de cultivo dependen de este río, sino también el ganado e incluso parte del abastecimiento hogareño. Causado por una toma clandestina, luego de que supuestos ordeñadores perdieran el control de la operación, el petróleo crudo se extendió durante 8 horas por acequias y arroyos, amenazando incluso llegar a la presa El Cuchillo. Se mandó 308 trabajadores de Pemex a frenar la fuga, colocando barreras flotantes y arrancando de las plantas acuáticas, empapadas de la sustancia. Después de 12 días se había recuperado el 90% de hidrocarburo y se esperaba que se recuperara el 100% para finales de agosto de 2014. Sin embargo, el 1 de septiembre todavía había petróleo en el río. Aunque se logró limpiar el río en su totalidad, se ha demostrado que la refinería sigue expulsando aguas residuales que desembocan al río San Juan, que contienen hidrocarburos y aceites, los cuales están dañando el ecosistema.
En Cadereyta, la principal actividad económica es la agricultura, seguido de la refinación del petróleo. El río San Juan cubre una superficie de 379.552 kilómetros cuadrados. Tiene su origen en Coahuila de Zaragoza y termina en Tamaulipas. Este río abastece a la ciudad de Monterrey y la energía generada a partir de la refinería abastece a Nuevo León, Coahuila de Zaragoza y parcialmente en Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. Para tener un mejor entendimiento del problema, se escribieron los componentes del petróleo. Sin embargo, es importante saber las propiedades del agua, esto para usar métodos de remediación adecuados. La molécula del agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno es el átomo central y se une a los hidrógenos a través de un enlace covalente. Esta es una molécula polar puesto que las diferencias de electronegatividades es igual a 1.4. Las moléculas se unen con puentes de hidrógeno, por lo que su punto de ebullición y fusión será alto. La geometría que presenta la molécula es angular. El agua es conocida como el solvente universal, puesto que se puede disolver en varias sustancias. Sin embargo, los hidrocarburos no son solubles en agua. Interacciones moleculares entre el agua y el petróleo. El petróleo es una mezcla de alta complejidad con una composición variada de hidrocarburos con muchos puntos de ebullición, estados líquidos, gaseosos y sólidos, que se disuelven entre unos y otros para formar una solución de viscosidad variable. Por otra parte, el agua es un compuesto altamente polar, uniéndose por puentes de hidrógeno con los oxígenos de las moléculas cercanas debido a la diferencia de electronegatividad entre estos. La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa una diferencia de cargas entre la misma, y está muy relacionada con propiedades como la solubilidad. La molécula de agua tiene una geometría molecular tetraédrica irregular, una de las razones que explicaría su naturaleza altamente polar, misma que también es resultado de la naturaleza de sus átomos, hidrógeno y oxígeno, y la gran diferencia de electronegatividad que existe entre ellos, de forma que estos átomos presentan gran capacidad de atraer electrones de enlace hacia sí. En la industria del petróleo generalmente se encuentran tres grupos de compuestos, pero los de mayor abundancia son los compuestos apolares, conformados por hidrocarburos saturados parafínicos. Como generalidad, se ha definido el petróleo como una mezcla compuesta de hidrocarburos que presentan fuerzas de London en sus enlaces carbono-hidrógeno, las cuales son muy débiles comparadas con los puentes de hidrógeno del agua. No tienen fuerzas dipolo-dipolo por la poca diferencia de electronegatividad entre sus átomos. El metano, cuya fórmula química es CH4, es uno de los hidrocarburos más sencillos, en el cual se puede analizar las características apolares de los hidrocarburos en general. Otra razón por la que los hidrocarburos no son solubles en agua es por el tipo de enlaces que ambos comparten, esto y su diferente polaridad. Las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno, las cuales son fuerzas atractivas, uniéndose a otras moléculas de agua, formando así una red altamente polar. Por otro lado, el petróleo es un conjunto de compuestos formados mayormente por átomos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos se comportan de manera diferente al agua, las cuales son las fuerzas de Van der Waals, en el que los átomos comparten electrones sin cederlos, igualando así las densidades electrónicas, convirtiéndolas en apolares. Su momento de electronegatividad es muy cercano al cero, por lo que no hay atracción y en consecuencia no existe solubilidad con el agua. Biorremediación. Para el tratamiento del derrame en Cadereyta, Nuevo León, no se encontró un procedimiento específico para la remediación de las zonas afectadas, aunque sí se encontraron fragmentos del mismo. Todo principalmente para la recuperación del crudo derramado, que según los reportes fue recuperado en un 60% 9 días después del incidente y en un 90% 3 días después. Luego se llevó a cabo un proceso llamado caracterización, en el cual se retira la tierra impregnada hasta llegar con tierra limpia. La tierra recogida es tratada, la que se puede usar es devuelta y la que no es llevada a un confinamiento especial. En contraste, se investigó un método relativamente nuevo y efectivo llamado biorremediación, que es una rama de la biotecnología que trata el uso de organismos vivos como los microbios para eliminar contaminantes y toxinas del suelo y el agua. Puede usarse para limpiar problemas ambientales como un derrame de petróleo o agua subterránea contaminada. La biorremediación fue usada como un método no perfeccionado por la industria petrolera de Estados Unidos. Esta tecnología surgió cuando los operadores desecharon los lodos y otros residuos aceitosos en forma de una capa delgada sobre la parte superior del suelo en un sitio cercano a la refinería.
Al pasar los meses, se dieron cuenta que estos residuos desaparecían. Científicos determinaron que algunos microorganismos, especialmente algunas bacterias, podían usar a los hidrocarburos como fuente de energía y alimento. Después, se determinó que estos microorganismos eran los responsables de la descomposición de los aceites en el suelo. Durante la biodegradación de los hidrocarburos del petróleo, las bacterias oxidan el petróleo a dióxido de carbono, agua y energía, y aproximadamente 50% del carbono en el petróleo es usado para biomasa bacteriana. Existen dos tipos principales de bioremediación, la bioestimulación y la bioaumentación. La bioestimulación consiste en la adición de nutrientes limitantes para apoyar o estimular los microorganismos nativos existentes en el medio ambiente que pueden llevar a cabo la bioremediación. La bioaumentación consiste en la adición de células vivas que son capaces de acelerar la degradación de ciertos contaminantes. La bioremediación tiene muchas ventajas en comparación con otras alternativas de remediación. Estas ventajas son que es un método relativamente verde que causa menos daño a los ecosistemas, crea pocos subproductos dañinos y es más barato que la mayoría de los métodos de limpieza, ya que no requiere una gran cantidad de equipos. El impacto ambiental que tuvo el caso de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, principalmente fue la producción agrícola, ya que gran parte se perdió debido a la mala calidad de agua. Este fue un punto crucial debido a que esta agua era esencial para animales, como el ganado que se tenía, humanos y, como ya se dijo, el cultivo agrícola. En un recorrido aéreo, se observó que las manchas del petróleo se extendieron más de 10 kilómetros con dirección a la presa El Cuchillo. Incluso, son consecuencias que actualmente siguen afectando. Unos años después del caso, se registró que las partículas atmosféricas contaminantes se han acumulado en forma de capas negras de diverso grosor sobre el follaje y frutos de los árboles existentes en diversos sectores del municipio. Impacto económico y social. Los derrames de petróleo no solo afectan al ecosistema y sus especies, sino que también al sector social y económico de la sociedad. Las consecuencias sociales es que en varios casos se ha afectado el cuerpo de agua que abastece a ciudades y campos agrícolas, por lo que las personas no tendrán una fuente de agua limpia. Del lado económico, para poder rehabilitar el agua en donde ocurrió el accidente, se necesita una gran suma de dinero y las personas de las comunidades afectadas también sufren un impacto económico negativo. En el caso del derrame en Cadereyta Jiménez, varias comunidades se vieron afectadas, por ejemplo, la producción agrícola que se perdió a falta de agua limpia, y a su vez el empleo de varias personas y sus fuentes de ingreso. Asimismo, la salud de las personas se vio perjudicada, debido a la exposición a los hidrocarburos, que, como se explicó anteriormente, son tóxicos y nocivos para la salud. También, las personas que habitaban en estas comunidades perdieron sus casas o patrimonio. En cuanto a lo económico, se tuvo que pagar 150 millones de pesos para la recuperación, limpieza, remediación y saneamiento del río San Juan. Tras una encuesta que se hizo en las comunidades mayormente afectadas por el derrame de hidrocarburos en el río San Juan, se obtuvieron los siguientes datos. 16% de las personas cambiaron de empleo después del derrame, 67% presenció una falta de empleo originado por este, y el 52% perdió algún bien, servicio o ingreso a causa del accidente. El 71% de los encuestados presentaron cambios en su salud después del derrame, y de ese 71% los síntomas más comunes fueron diarrea, dolores de cabeza y problemas en la piel. ¿Cómo se puede prevenir? La mayoría de derrames de hidrocarburos han sido accidentes, por lo que estos se pueden prevenir a través de estrategias. En 1983 se realizó el Convenio Internacional MARPOL para prevenir la contaminación por los buques. En él se establecen reglas de seguridad y normas internacionales para evitar accidentes que se puedan llevar a un derrame de hidrocarburos. Un ejemplo es el uso de dispositivos de separación de tráfico marítimo, que marcan rutas marítimas delimitadas por las autoridades marítimas. Con esto se puede haber un orden en la circulación y es probable evitar los accidentes y, a su vez, los derrames de hidrocarburos. Este convenio cuenta con 6 anexos. El primero establece que para evitar los derrames de hidrocarburos, los barcos petroleros necesitan estar equipados con doble casco, lo cual se refiere a una doble barrera de separación entre la eslora y los tanques de carga.
Esto hace que los buques sean más resistentes a daños, por lo que disminuye el riesgo de derrame en caso de que ocurra un choque con otro o al momento de la embarcación. En el segundo anexo se establece que no se puede hacer ninguna desembarcación de las sustancias perjudiciales fuera de una zona de recepción o, en todo caso, a menos de 12.000 millas de la Tierra. En el anexo 3 se habla sobre el correcto procedimiento que se debe seguir para el empaquetado, marcado, documentación y etiquetado. Todos los buques que transporten sustancias contaminantes para el mar deben de seguir las especificaciones. Este convenio de 6 anexos incluye 3 sobre las normas y reglas para la prevención de derrames de hidrocarburos y otros 3 sobre la contaminación del mar, como la descarga de aguas sucias por los buques, el desecho de basura ocasionado y la prevención de emisiones de gases contaminantes para la atmósfera. En los últimos años, Repsol Technology Lab, en colaboración con Indra, el sistema de HEADS, desarrollaron un sistema que detecta hidrocarburos en el océano en menos de 2 minutos, ayudando a la detección temprana para así actuar rápido y evitar el mayor daño posible. Derecho a un medio ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano. Este se establece en el artículo 4 constitucional en 1999. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Esto también se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. Para que una persona pueda desarrollarse plenamente, es necesario que habite en un lugar adecuado que cuente con las medidas de seguridad y de calidad medioambientales. Cuando esto no sucede, se está violando un derecho humano, puesto que vivir en un ambiente sano va a permitir que se cumplan otros como lo son el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, seguridad, etc. Mantener limpio y seguro el medio ambiente nos corresponde a todos, no solo al gobierno o empresas grandes, sino que empieza con cada ciudadano que respeta el medio ambiente y lleva a cabo acciones y estrategias que favorecen a la calidad del medio ambiente. Con medida que avanzan las tecnologías para que el ser humano pueda tener una mejor vida, el planeta se ve afectado negativamente. En los últimos años se han presentado temperaturas más altas que nunca antes. En el año se presentan 7 millones de muertes prematuras por la contaminación. Asimismo, la mayoría de las especies se encuentran en peligro de extinción a causa de las actividades humanas. Como se trató en este reto, los derrames de hidrocarburos son 100% un accidente causado por el hombre. Aunque se han implementado medidas de seguridad para prevenirlos, aún se registran estos accidentes, los cuales afectan el ecosistema y su rehabilitación puede tardar años. El derrame en Cadereyta fue tratado y aunque hubieron daños, estos no perjudicaron altamente al ecosistema. Sin embargo, el hecho de que sigan tirando aguas residuales al río causa que se pierda la biodiversidad. Ante esto, las autoridades deben implementar multas y denuncias a los responsables para evitar la contaminación del río. Si no cuidamos el planeta ahora, cuando los problemas aún son controlables, en un futuro no tendremos un medio ambiente sano y seguro en el cual podamos vivir y desarrollarnos plenamente. Gracias a este proyecto pude darme cuenta del impacto ambiental y social que trae consigo la extracción de hidrocarburos en México y la falta de concientización en la sociedad y en los gobiernos que no se empeñan del todo para erradicarlo. Espero que al menos en México se traten de impulsar las diversas alternativas para el uso y la extracción de hidrocarburos que existen actualmente como en otros países y así poder evitar catástrofes similares en el futuro. En conclusión, gracias a lo extensa que fue esta investigación, me hizo darme cuenta de un tema tan importante como lo son los derrames. Es algo que vemos en las noticias, pero realmente no conocemos el impacto real del problema. Pienso que es una problemática que merece más atención tanto de los medios como de la sociedad, ya que el descontrol de estas situaciones pues, nos afecta a todos. Realmente espero que algún día nuestra dependencia al petróleo disminuya o desaparezca por completo. Sin duda, el derrame de hidrocarburos es algo muy serio. Es por eso que podemos ayudar de diferentes maneras. Primero, podríamos ayudar cuidando al planeta, no solamente en hidrocarburos, sino también en recoger la basura, no gastar el agua, etc. También podríamos aplicar nuestra carrera en alguna de estas áreas de hidrocarburos para poder prevenir su derrame en el mar. Y de igual manera, podríamos ayudar a exigir esos derechos que tanto necesitamos y debemos tener.